Recordemos simple y sencillamente algunos números que pasaron el año pasado. El turismo, por ejemplo, la cantidad de personas que pasan por el aeropuerto Juan Santamaría disminuyó mucho en este año. Tomemos como referencia el año 2010. En ese momento, el aeropuerto recibió 3,1 millones de pasajeros. En el año 2019 llegó a crecer hasta 5,2 millones de pasajeros. Y en el año 2020 apenas fue 1,6 millones de pasajeros. No solo el turismo que pasa por ahí, sino todas las cadenas de producción que vienen detrás del sector turismo se vieron afectados. Y específicamente en el sector construcción, ¿qué pasó? Bueno, a diferencia de otras crisis en el pasado, por ejemplo, la crisis inmobiliaria del 2008, que afectó al sector construcción, esta es una crisis sanitaria que terminó afectando económicamente al país y por ende las personas que pueden invertir en construcción vieron disminuidos sus ingresos y definitivamente que esto afectó también al sector construcción. Muchos países, por ejemplo, en otros lugares del mundo, decidieron cerrar las fronteras, decidieron cerrar actividades productivas. En Costa Rica nos pasó eso también. Se cerraron algunas actividades comerciales, los cines se cerraron, se redujeron horarios en hoteles y por dicha la construcción fue uno de los sectores que se pudo mantener. Las medidas del gobierno permitieron que el sector siguiera trabajando. Y esto para el colegio significó una ventana de oportunidad, porque los profesionales en ingeniería y en arquitectura, miembros del colegio federado, podían seguir trabajando. Ampliemos nada más un poquito. El sector construcción representa el 5% de la actividad económica del país. En promedio, nosotros registramos más de 10 millones de metros cuadrados en los últimos 4 años. Y como para realizar una construcción en Costa Rica es necesaria registrar la participación a través de la plataforma de APC, el Administrador de Proyectos de Construcción, más o menos al año nosotros recibimos 45,000 proyectos. En esta imagen anterior podemos ver la caída de metros cuadrados que tuvimos como consecuencia de la crisis que se derivó del COVID y también de otros efectos que ahorita les voy a contar. Vean, por ejemplo, cómo en el año 2008 a 2009 se refleja claramente la crisis que vivimos a consecuencia de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Significó una caída de un 38%. El año pasado, con respecto al año 2019, la caída fue de un 26%. No todo el efecto de esta caída se debió explícitamente al coronavirus. Tenemos que sí aclarar algunos elementos. Por ejemplo, la principal composición de los metros cuadrados en nuestro país es habitacional. Más o menos el 36%, el 35% histórico de los metros cuadrados que registramos están orientados a vivienda. Y por el crecimiento natural que tiene nuestra población, aproximadamente requerimos 25,000 nuevas soluciones por año para poder cubrir la cantidad de nuevas familias que se crean. Es claro que no toda la construcción que se hace de vivienda es nueva. También se registran remodelaciones, se registran ampliaciones y uno de los puntos donde podemos notar esta afectación, precisamente en los números del año pasado, es que históricamente el 77%, el 76% de los metros cuadrados habitacionales que se registraban estaban orientados a obra nueva. Esta reducción hizo que ese histórico de un 76% de obra nueva se redujera a un 70% de obra nueva. O sea que también aumentó la cantidad de registros de obras de remodelaciones y de ampliaciones, que normalmente su costo de inversión por metro cuadrado es un poco menor. Y eso es parte de cómo se puede demostrar esa afectación económica, donde las personas que pueden construir tal vez no necesariamente pueden invertir la misma cantidad que lo iban a hacer antes. Es claro, por ejemplo, que no solo el sector habitacional se vio afectado, el sector comercial es uno de donde más fácilmente se puede notar ese efecto. Y también no solo porque ya veníamos con una crisis fiscal que había hecho que existieran ciertos locales comerciales con altos niveles de desocupación y este efecto del coronavirus hizo que se aumentara. ¿Qué es lo que probablemente vamos a ver durante los siguientes años? El porcentaje de obra nueva de todo ese parque que podemos ver en este gráfico se vio reducido a un 40%, cuando históricamente podía andar por el 50%. Y muy probablemente durante este año y el siguiente, el 2021 y el 2022, la cantidad de metros cuadrados de remodelaciones o de obra eléctrica, que son los registros que los profesionales utilizan para cambiar un uso ya existente, va a ser lo que con mayor frecuencia se dé en nuestra base de datos, porque los espacios que ya existen van a requerir adaptar. Un simple ejemplo, un lugar que era un restaurante y que ahora se tiene que volver una tienda, requiere las adaptaciones mecánicas
y eléctricas para que pueda brindar el nuevo servicio. Uno de los principales efectos que tuvo en este año 2020 es la baja en el registro de obra pública. Históricamente, como lo podemos ver en este gráfico, más o menos entre el 15% de todos los metros cuadrados que se registraban pertenecían a obra pública. El año pasado ese número apenas llegó al 2%. Ese es uno de los puntos que también influyó muy fuertemente en la caída de los metros cuadrados cuando comparamos el 2019 con el 2020. Podríamos resumir que la afectación en la disminución de los metros cuadrados se compuso de 3 elementos. El número 1 tiene que ver con el no registro de obra por el efecto IVA que hubo en el 2019, más o menos un 10% de los metros cuadrados. El segundo efecto tiene que ver con la disminución de obra pública, que se redujo en más de 1 millón de metros cuadrados del histórico que normalmente registran. Y el último efecto tiene que ver con el coronavirus o con los efectos de la COVID, que hizo que la economía se afectara y por ende muchas de las personas que podrían invertir en construcción no lo pudieran hacer durante este año. Vivimos en un momento en el que se está construyendo mucha infraestructura en la calle, pero no tiene que ver con la infraestructura que se está construyendo ahora, sino con la que se está registrando, porque mucha de la infraestructura que se está construyendo ahora fue registrada en años previos, 2016, 2017 o 2018. Por lo tanto, para los años venideros 2022 o 2023 es cuando lanzamos la alerta de qué podría pasar en el sector construcción por esta rebaja. Ahora, este panorama muy rápido que vimos, de afectaciones, de números y esto, claramente nos alertó como Colegio Federado que teníamos que apoyar la construcción para que no se detuviera a partir de esa ventana que nos dio el gobierno de poder seguir laborando. Analizando nuestra base de datos, como se puede ver en esta tabla, la gran mayoría de nuestras obras son pequeñas. El promedio, la mediana y los datos estadísticos que se pueden sacar nos dejan claro que apenas el 5% de los registros miden más de 420 metros cuadrados. Por lo tanto, fue que estadísticamente y a partir de la experiencia que tiene el colegio con el análisis de datos, se decidió segmentar la población de obras de 400 metros cuadrados para ahondar sobre las medidas que se podían implementar para facilitar su construcción. En esta segunda parte, mi colega, la ingeniera Andrea Chacón, va a explicarles la parte metodológica y técnica que utilizamos como criterios para poder elaborar las guías que se pusieron a disposición de los profesionales, con lo que buscamos garantizar la continuidad del negocio del sector construcción. Gracias, Marcial. Tal y como lo menciona, el CEFIA responsablemente desarrolló 3 guías para la implementación de medidas preventivas ante la COVID-19 en el sector construcción. Para el desarrollo de estas guías se trabajó en conjunto con profesionales de ingeniería y arquitectura, así como entidades gubernamentales tales como el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. La primer guía lleva por nombre Guía para la implementación de medidas preventivas ante la COVID-19 en el sector construcción, específicamente para construcciones menores a 400 metros cuadrados. Esta guía se enfocó a desarrollos menores a 400 metros cuadrados de construcción, especialmente por lo indicado anteriormente, ya que como parte de los estudios realizados se pudo observar que alrededor del 90% de las construcciones inscritas ante el CEFIA eran menores a 400 metros cuadrados. Esto permitió dirigir nuestros documentos principalmente a esas construcciones, pues posiblemente las construcciones de mayor tamaño contaban con un departamento y con un profesional de ingeniería en salud ocupacional. Esta guía estableció algunos de los siguientes lineamientos. Un protocolo de ingreso que contemplaba un pequeño cuestionario, el lavado de manos y la toma de temperatura. El distanciamiento físico en todo momento, especialmente al saludar, al tomar los alimentos o al desarrollar actividades laborales. El uso de horarios escalonados, es decir, diferenciados, que permita que en caso de contar con un caso positivo COVID en las áreas laborales, pueda separarse una parte de la cuadrilla y no toda la cuadrilla. Y finalmente, la capacitación constante en temas de higiene personal y lavado de manos. La segunda guía lleva por nombre Guía para la implementación de medidas preventivas ante la COVID-19 en el sector construcción, específicamente para labores de inspección de obra para nuestros profesionales. Este esfuerzo se enfocó a los profesionales, es decir, a las personas que debían continuar realizando visitas a las obras de construcción como parte de sus labores. En este documento se contaba con una tabla de verificación para saber si se contaba con los requerimientos mínimos de prevención y protección en las labores de inspección. Algunos aspectos que trató esta guía fueron
los protocolos de ingreso a la obra como visitante, el manejo y uso del equipo de protección personal, el distanciamiento físico, las medidas a tomar en cuenta a la hora de tomar alimentos y bien las prevenciones para desinfectar objetos o equipos que pudieran estar contaminados. La tercera guía lleva por nombre Guía para la implementación de medidas preventivas ante la COVID-19, específicamente para oficinas de ingeniería y de arquitectura. Con el objetivo de dar continuidad al negocio y el fortalecimiento de la ingeniería y de la arquitectura en Costa Rica, se desarrolló este documento dirigido a abarcar las principales medidas de prevención ante la COVID-19 dentro de las áreas de oficinas y de instalaciones utilizadas para ofrecer los servicios de ingeniería y de arquitectura. Algunos de los aspectos que se ilustraron fueron la limpieza de las oficinas y bodegas, la utilización y manipulación del equipo de protección personal en oficinas, el uso seguro de ascensores y equipos de oficinas, el teletrabajo como alternativa para evitar la exposición laboral al virus SARS-CoV-2. Con estos 3 documentos se logró llegar a los profesionales y a los colaboradores de todas las áreas asociadas a la actividad económica de la construcción. Para poder llegar a la población más vulnerable de esta actividad económica de construcción, el CEFIE desarrolló esfuerzos conjuntos con diversas instancias para ofrecer diferente material informativo. Entre ellos encontramos banners, charlas, flyers, cortos informativos, y de igual manera se realizaron transmisiones por diferentes redes sociales del CEFIA para llevar la información oportuna y apropiada a toda la población, especialmente en el sector construcción. También se contó con espacios y foros para el desarrollo de alternativas de solución para la implementación de medidas preventivas, llevando la información a todos los actores de la construcción, con la encomienda país de no dejar a nadie atrás. Para lograr este objetivo, se realizaron actividades de divulgación y capacitación en conjunto con diversas organizaciones, entre ellas el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Dentro de nuestras principales fortalezas tenemos varias que podemos indicar. Sabemos que en Costa Rica una fortaleza, a diferencia de otros países de la región, es el acceso al agua potable como recurso hídrico obligatorio en todas las construcciones. Esto permite el acceso básico a aspectos medulares en pandemia, como la higiene y la hidratación. Otra ventaja que Costa Rica tiene es contar con un gremio de profesionales en la rama de la salud ocupacional incorporado al CEFIA, ya que en Costa Rica, según la normativa y la legislación existente, luego de 50 personas en una construcción o cualquier empresa, debe contarse con un profesional del área de salud ocupacional, una oficina de salud ocupacional y una comisión de salud ocupacional. Esta estructura organizativa facilita la toma de decisiones y el análisis oportuno de soluciones para la implementación de medidas preventivas ante la COVID-19. Responsablemente el CEFIA, para apoyar a los profesionales y a las empresas con menos de 50 colaboradores, crea la línea de atención con nombre prevencioncovid@cefia.cr para dar respuestas a dudas e inquietudes de los profesionales y en general de los colaboradores de la construcción. ¿Cuáles son nuestros retos para el 2021? 1. Mantener los comportamientos seguros en nuestros sitios de trabajo, no bajar la guardia. Es muy importante entender que algunos mecanismos de protección, como la vacunación que actualmente se da a nivel mundial, es solo un medio para proteger a las personas más vulnerables, según los efectos de exposición, probabilidad y consecuencias del virus. Sin embargo, no es en sí la solución al problema. La solución se construye de comportamientos seguros y de protocolos de higiene eficientes y la concientización de la población para mantener los altos niveles de seguridad y salud en nuestros centros de trabajo, así como los diferentes ambientes de vida, tales como la recreación, la familia u otros. Desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la calidad del aire interior es otro reto. Sin duda alguna, la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar la calidad del aire interior de los recintos cerrados será uno de los retos que los profesionales de ingeniería y de arquitectura deberán tomar en cuenta en sus diseños y en sus diversos proyectos. Y finalmente, nuestro tercer reto es buscar el mejor nivel de protección de nuestra población trabajadora en cuanto a equipos de protección personal, lograr el desarrollo de mecanismos de protección respiratoria y de equipo de protección personal más confortables, ergonómicos y que suplan las necesidades básicas de protección con un valor asequible. Será un reto para cada uno de los países en el mundo. Sin olvidar que para estos retos los profesionales en ingeniería de todo el mundo deberán estar directamente vinculados y comprometidos en el logro de todas las posibles soluciones. Esto es una exhortación a seguir trabajando en pro de la salud mundial desde nuestras profesiones. Gracias.